Gracias, pastor, por la oración. Gracias por la oración, pastor, y buenos días a todos. Gracias, Manuelito, porque a veces cuando te oigo que ministras y predicas o enseñas antes que yo digo, ay, Señor, como que me quedó corta la camisa, pero le doy la gloria al Señor porque nos refresca principios básicos. No sé, los que estamos aquí, desde cuándo no hacemos un acto de eso de servicio, pero lo importante es que nuestra vida completa sea de entrega y de servicio. Que no lo dejemos solo a pequeños actos o grandes actos, sino que nuestro vivir sea así. Amado Señor, yo quiero darte la gloria y la honra, Padre. Quiero darte las gracias en esta mañana y pedirte, Espíritu Santo, que seas tú tocando, Señor. Has venido hablándonos, Señor, no solamente esta mañana, sino durante todo este tiempo, acerca de la necesidad de crear una cultura del reino en nosotros, Señor. Y quiero pedirte junto con mis hermanos que seas tú quien trabaje, quien transforme, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para que podamos entender lo que quieres decirnos, podamos obedecer lo que quieres hacer, Señor, a través de nosotros y en nosotros, Padre. Que esta palabra, Señor, que cale primeramente en mí y en cada uno de mis hermanos, sea viva, sea eficaz, Señor, y que pueda dar testimonio de nuestras acciones, de que vives en nosotros, reinas en nuestros corazones, Señor. Y queremos hacer lo que te agrada, Padre. Queremos vivir tu cultura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartirles el tema de hoy. Creo que se ve. ¿Me avisan si se ve ahí? Sí. Perfecto, Dayana. Ok, muchísimas gracias, pastor. Bueno, y vamos a hablar un poquito acerca de entender más sobre la cultura espiritual del discípulo de Cristo. A mí estos temas, digo, Señor, no te cansas de hablarme y te doy la gloria por eso. No te cansas de recordarme lo que realmente es importante, lo que realmente tiene valor para nosotros y lo que realmente debería ser nuestro actuar y nuestro accionar diario. Perdón, que hay un microfonito por aquí abierto. No logro ver quién es. Gracias. Pues les decía que entonces el Señor no se cansa de recordarnos cómo quiere Él que vivamos. Porque la verdad es que la cultura es la forma en que nosotros estamos llamados a vivir. La cultura es la forma en que nosotros nos desenvolvemos, actuamos, hablamos, caminamos. La cultura impregna todo nuestro ser. Y me hace gracia porque nosotros a veces pensamos o decimos, no, es que eso es una moda, es que no tienes que seguir lo que hacen los demás, le decimos a los chicos. Y no nos damos cuenta que de una u otra manera todos nosotros estamos siendo influenciados por la cultura, por el medio, sobre todo hoy día que con el internet y las redes sociales es tan fácil conocer lo que está pasando en otros lugares, ¿verdad? Pero resulta que también en nuestras iglesias se ha creado una cultura. Y de esto me hablaba fuertemente el Señor ayer y anteayer cuando leía el material. Se ha creado una cultura que decimos o creemos que agrada al Señor, pero que realmente no lo honra. Y entonces me recordaba el Señor ese pasaje que dice que de boca, este pueblo de boca le alaba, este pueblo de boca le adora, este pueblo de boca le sirve, pero sus corazones están apartados del Señor. Y le pedí al Señor, Señor, adviértenos, avísanos, alértanos, ¿qué es lo que quieres para nosotros? ¿Cuál es esa cultura a la que nosotros tenemos que volver? Y es muy importante, es el único concepto que está aquí en este tema, y es que la cultura humana difiere mucho de la cultura espiritual. Hemos aprendido a vivir en nuestra condición humana. Hablamos de la carne. La carne no es mala en sí misma, la carne es mala cuando nosotros la ponemos al servicio de nuestros deseos, de nuestras emociones y de nuestra alma, cuando no es guiada por el Espíritu Santo. Pero ella difiere mucho de la cultura espiritual y es justamente esa cultura espiritual a la que nos llama el Señor. Y si en algún momento hemos olvidado cuál es la cultura espiritual, es necesario que volvamos a los principios básicos de los que nos habla la palabra. La cultura humana es definida y ustedes, yo sé que ustedes lo saben perfectamente, pero siempre es bueno recordar algunos principios, ¿verdad?
como ese conjunto de ideas, conocimientos, costumbres, enseñanzas y tradiciones que caracterizan a una persona, a una familia, a un pueblo, a una sociedad y el grado de desarrollo de estas. Esto es una definición muy técnica, una definición del diccionario de la Real Academia Española. Ahora yo quiero que usted piense, no aquí con el tema de la definición como tal, la definición formal, que usted piense cuál es la costumbre, las características, los conocimientos que usted pone en práctica y las tradiciones que usted está practicando como persona, como hijo de Dios, como familia. Quiero que se tome por lo menos 2 segundos en pensar cuáles son esas características que los están definiendo dentro del área donde usted vive, dentro de su familia, dentro de su iglesia. Y yo creo que esto nos va a servir un poco para entender realmente de qué está impregnado nuestro hacer, de qué está impregnado nuestro actuar, de qué está impregnado nuestras acciones. ¿Qué es lo que la gente ve cuando nosotros hablamos? ¿Qué es lo que la gente ve incluso cuando no hablamos? ¿Qué es lo que la gente ve de nosotros con nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de manejar? A mí me cuesta mucho y le soy sincera. Bueno, me costaba, y ahora ya no tanto. Estoy trabajando en eso y creo que en algún momento les compartí. Tuve que poner algo en el carro, en el asiento del copiloto cuando voy manejando para recordar que el Espíritu Santo está ahí y que los madrazos que echaba no eran propios de una hija de Dios, independientemente de que alguien me escuchara o no. Como decía Manuelito ahorita, me estaba escuchando el Señor, que era lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que está caracterizando su vida? ¿Qué es lo que está caracterizando mi vida? ¿Cómo me conocen los amigos? ¿Cómo me conocen los vecinos? Hay vecinos que ni siquiera saben que nosotros vivimos en su barrio o en su condominio, porque sencillamente nos hemos encerrado de tal manera en nuestra cajita, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, en nuestra familia, que nos hemos olvidado que tenemos que bajar a Dios de esa nube donde muchos lo ven y llevarlo en la práctica a cada lugar donde nosotros vamos, llevarlo en la práctica a cada lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Y hay una enorme diferencia entre la cultura humana y la cultura espiritual. La cultura humana nace del invento de cada persona, familia o grupo. Hay tanta cultura como cabezas hay pensantes. Cada quien dice que vive a su forma, a su manera, y además lo más peligroso es que cada uno de nosotros a veces ha dicho, yo vivo a Dios a mi manera, yo vivo mi evangelio a mi forma. Esto es un grave peligro. Se corre un gran riesgo de caer en zonas que definitivamente no tienen ni la bendición ni la aprobación de Dios. La cultura espiritual, por el contrario, nace de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que los hijos de Dios son los guiados por su Espíritu Santo. La cultura humana expresa lo humano, lo terrenal, expresa los deseos más profundos que hay en el corazón del ser humano. Expresa incluso nuestros anhelos, nuestros sueños. Algunos no son tan cuestionables, pero todos atañen, no a la voluntad de Dios, sino a lo que nosotros queremos lograr o queremos hacer en esta tierra. La cultura espiritual, por el contrario, expresa la vida de Dios, la vida del cielo aquí en la tierra. A mí esta frase me llamaba mucho la atención porque cuando pensamos la vida de Dios, y es que a veces olvidamos que Dios tiene vida, que Él es la vida y que tiene una cultura, que es la cultura del cielo, la cultura del reino, y que está reflejada en su palabra. La palabra no es solo para leerla, la palabra no es solo para escribirla, la palabra no es solo para enseñar a otros, la palabra es para vivirla. Y en la medida en que nosotros la vivimos, entonces la ponemos en práctica. Cuando nos equivocamos, ella nos redarguye. Cuando estamos desolados o tristes o desenfocados, ella es nuestro mejor GPS. La cultura humana manifiesta y vive los valores del ser humano según su propio criterio e identidad. Ojo aquí, no todos los valores que tenemos los seres humanos son malos en sí mismos. Hay valores tomados, por supuesto, de la cultura espiritual, pero hay otros tomados del humanismo que en sí mismos no son malos. Son malos cuando ellos prevalecen por encima de la cultura espiritual en nuestra vida. Son malos cuando los ponemos en un primer término, olvidando que el Señor tiene otro sistema totalmente distinto. Y entonces cuando hablo de sistema, tengo que pensar, usted tiene que pensar, que la cultura es una forma de vida. La cultura se aprende.
pero la cultura se aprende haciéndola. La cultura se aprende ejercitándola, buscándola, poniéndola en práctica. Y finalmente la cultura espiritual manifiesta y vive los principios y valores que nacen de la palabra de Dios. Por ejemplo, si un principio espiritual es perdonar la ofensa, pasar la ofensa, en lo posible estar bien con todos, perdón. Entonces quiere decir que cuando yo busco justificaciones para no hacer eso, por la razón que sea, puede ser que yo crea que tenga razón, que no quiero perdonar, que no quiero pasar la ofensa, que quiero guardar el punto para en el momento indicado pasarle la factura al otro, porque esa es mi condición humana. Esa es mi cultura humana. Entonces estoy olvidando que mi cultura humana tiene que mermar para que la cultura espiritual sea la que reine. Ahí toma vida lo que dice la palabra, que es necesario que yo mengue para que el Espíritu Santo crezca en mí. Es necesario que yo disminuya. Y cuando yo disminuya no quiero decir que me pongo chiquitita, me anulo, no. Quiero decir que yo entrego todos mis derechos al Señor. Concedo todo, o mejor dicho, no le concedo, le devuelvo lo que le he quitado, como nos ha enseñado el pastor Justiniano. Reconozco que es el Señor de todo, es el dueño de todo, que yo le pertenezco, que mi cuerpo le pertenece, que mi ministerio o lo que sea que yo crea tener le pertenece. Ayer oí al pastor Ricardo y decía, y me llamó mucho la atención, los dones ni siquiera son nuestros, son del Espíritu Santo. Y sabemos que Él lo da a cada uno. Y sabemos que son irrevocables, pero a fin de cuentas, el punto de partida es que son de Él y le pertenecen. Entonces, todo lo que hagamos con lo que Él nos da, debe rendirle cuenta al Señor. Debe honrar y alabar el nombre del Señor. Pero muchas veces, lamentablemente, buscamos la gloria humana. Buscamos que esa cultura humana sea la que se imponga. La cultura humana nace de la sabiduría humana y sabemos que es terrenal. De hecho, Proverbios nos advierte la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La cultura espiritual nace de la sabiduría de Dios, que es celestial, que es profunda, que es eterna, que es infinita, que es omnipotente, que es soberana, que está por encima de todo. Por eso es que nuestros pensamientos jamás van a poder ser como los pensamientos de Dios. Por eso es que más que tengamos altercados y peleemos con Dios y le cuestionemos las cosas a Dios, jamás vamos a poder entender la magnitud de los pensamientos buenos que tiene para nosotros, que no necesariamente es lo que hay en nuestro corazón o lo que creemos que sea mejor para nosotros. La cultura humana se basa en creencias y verdades relativas, creadas por el hombre y su entorno. Y les voy a decir una cosa, que esto siempre me ha parecido peligroso para las sociedades, pero más peligroso aún para las iglesias. Tenemos verdades relativas metidas dentro de nuestras doctrinas en las iglesias. Cuando decimos, bueno, pero no es tan malo, total, que ande con la minifalda ahí en el púlpito y lo tenemos por menos, vea, estamos relativizando el hecho de que no se trata de una falda, y perdonen por este ejemplo, y ojalá que no toque a nadie en particular. Se trata de cómo está viviendo cada sacerdote, cada persona que está ministrando la palabra y la presencia de Dios en nuestros lugares. Cuando decimos, bueno, sí, yo sé que el jovencito aquel tiene relaciones con la novia y no se han casado, pero ellos están esforzándose, pero ellos ahí van. No crean, no sé en qué iglesia pasa, pero conozco casos, los he tenido muy de cerca, quizás los tengo todavía de cerca. Y entonces relativizamos las cosas y no somos capaces de confrontar a la persona y decirle, mira, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que debería ser nuestra vida. Y si no puedes, te ayudo, y si no puedes, te acompaño, pero de estas hay que salir, porque hay que vivir conforme a las verdades del Señor para nuestra vida. Y es que no nos estamos jugando cualquier cosa. Es que no es el chance de un día, de una semana, de un rato. Nos estamos jugando nuestra relación con Dios. Nos estamos jugando nuestro destino eterno con Dios. La cultura espiritual se basa en creencias y verdades absolutas. Absolutas es que lo es todo. Es que no es nada distinto a eso. Es que no hay nada que se sobreponga sobre eso. No hay nada que pueda establecerse por encima de lo que es dado por Dios.
aunque el ser humano haya querido relativizarlas, aunque en los ministerios hayamos querido pasarle por encima, son verdades absolutas y eternas como lo es nuestro Dios. La cultura humana está centrada en el hombre y sus derechos. Hoy día, incluso los niños, yo recuerdo que Aarón tenía 6 años cuando llegó de la escuela un día y lo reprendí. No recuerdo ni por qué, y me dijo que no, que él tenía derechos. Claro que tiene derechos, pero los padres nunca perdemos el derecho de corregir a nuestros hijos. Pero de eso le habla la cultura humana a nuestros hijos. De eso le habla la sociedad a nuestros hijos. De eso le hablan los dirigentes políticos a nuestros hijos. De que ellos tienen el derecho de escoger y ser quienes quieran ser, olvidando que Dios nos hizo a cada uno con un diseño, con un propósito y con un fin. La cultura espiritual está centrada en Dios y su gobierno, tan sencillo como eso. Cuando nosotros entendemos que salimos a San José y no podemos parquearnos donde nos da la gana porque sencillamente nos pueden poner una multa. No podemos ir con el carro con la placa en restricción porque nos pueden poner una multa. Pero no logramos entender que el Señor tiene normas, que el Señor tiene principios, que es un reino, que es un gobierno tan tangible como lo es el gobierno de Costa Rica hoy día. Lo que pasa es que vivimos inmersos en nuestra en nuestra cultura del mundo, nuestra cultura humana. La cultura humana exalta los derechos, exalta las personas, es humanista 100%, es que tú eres muy lindo, es que tú eres muy noble, es que tú te lo mereces, es que nadie como tú. Mientras que la cultura espiritual exige renuncia de los derechos. ¿Y a quién se lo damos? Se lo damos al Señor, se lo damos al que reina y vive para siempre, se lo damos al único y soberano, se lo damos a quien es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en esta tierra, la plenitud de lo que en ella hay. La cultura humana es egocéntrica y autosuficiente. Y les voy a decir una cosa y ojalá esto no suene tan feo como cuando se oye en mi cabeza, pero nuestras iglesias se han llenado de cultura egocéntrica y autosuficiente. Ciertamente necesitamos que los templos estén cómodos y bonitos, pero necesitamos más que eso, evangelizar, ir a la gente que está afuera. Necesitamos asegurarnos que la gente que está llegando a nuestros templos grandes y bonitos, no solo la busquemos porque necesitamos sus diezmos y sus ofrendas, estemos seguras de que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que están desarrollando cultura del reino. Las iglesias son como son los líderes y pastores, porque aquí no solamente voy a meter a los pastores, aquí voy a meter a los líderes. La cultura egocéntrica se ha apoderado de muchas de nuestras iglesias, porque nos interesa más cuántas personas están conectadas, cuántos likes tengo, cuántas personas han visto el video, cuántas grabaciones tengo, y nos olvidamos de la esencia, de ir y predicar el evangelio. Nos olvidamos de lo que decía Manuel la semana pasada, sacar el púlpito, porque nos hemos olvidado que tenemos que bajar a Dios de los cielos y presentárselo a las personas que no lo conocen, porque estamos tan centradas en mi propósito, en mi ministerio, en las grandes cosas que el Señor quiere hacer para mí, y me olvido de que yo soy una pieza más en el gran plan y rompecabezas que es la humanidad y la historia del plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. La cultura espiritual es cristocéntrica y de dependencia total de Dios, absolutamente todo. Por eso cuando oramos con desesperación para que el Señor provea, cuando oramos con desesperación y no con gozo para que el Señor dé y amplíe y haga, entonces entendemos que no estamos dependiendo del Señor. Estamos dependiendo de que llegue gente con plata, estamos dependiendo de nuestras fuerzas, estamos dependiendo de nuestros conocimientos técnicos y profesionales y nos olvidamos que nuestra cultura tiene que ser cristocéntrica porque Él es el centro de todo. La cultura humana es permeable, condicionada por los cambios e impuestos de la vida moderna. Hay pastores que incluso después de muchos años de servicio resulta que terminan cambiando sus posiciones porque como otros pastores lo están haciendo, porque como en otros lugares se está moviendo de esa manera, entonces llegó la hora también de cambiar. El evangelio y sus verdades no cambia, la palabra de Dios es inalterable. Que hagamos algunas cosas para llamar más a las personas, que tengamos algunas estrategias que hayan cambiado, eso es otra cosa, pero la esencia debe ser la misma y el evangelio no se negocia. La cultura espiritual se basa en verdades inmutables y eternas, no negociables. ¿Qué dice la palabra? Pues en Juan 17, 14, 18 dice, yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesús, y el mundo los aborreció. Si usted hasta este momento y yo, Dayana, me voy a poner yo primero,
me siento tan contenta porque mis vecinos me quieren y todo el mundo me quiere, algo está pasando. Porque ni soy buena, porque dice la palabra que bueno solo Dios, pero además no están viendo en mí la diferencia, porque dice aquí el Señor, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. De manera que nuestro actuar debería ir contrario a lo que establece el mundo. Si nuestro actuar se adapta tanto al mundo que no se ve la diferencia, entonces nosotros no estamos metidos aquí en lo que dijo el Señor Jesús. Le pidió al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, un principio que declaró, lo repite. Le pidió, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, sabemos que hemos sido apartados por el Señor, pero el proceso es diario. El proceso va a durar en nosotros hasta que nos presentemos un día ante el Señor. Y es a través de su palabra, es a través de aplicar en nuestra vida diariamente esos principios que son espirituales, esas verdades que son espirituales y eternas. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso yo no logro entender por qué no seguimos encasillando dentro de las iglesias, por qué no seguimos quedando dentro de la caja, e incluso por qué nos seguimos quedando dentro de las plataformas y no llevamos a más personas, no invitamos a más personas, perdón. No hacemos que el reino de Dios se establezca en esta tierra si no llevamos el evangelio y las verdades del reino de Dios a otras personas. Porque un reino, uno de sus componentes son las personas. Entonces las personas necesitan conocer del Señor. Hay algunos principios básicos y que quiero comentarles. Uno de ellos es que nuestra cultura espiritual no está basada en normas o en criterios humanos, sino en los criterios y normas de Dios. Ya lo hemos dicho, expresados en su palabra, y es nuestro GPS espiritual, o debería ser, porque yo muchas veces cuando voy con el GPS y creo que me conozco el camino, me voy por otra vía y el GPS empieza reconduciendo, ¿verdad? Y yo no lo dejo. Y me voy por el que yo creo, porque yo creo que tengo la capacidad de buscar otro camino que sea más corto porque me lo conozco. Y resulta que me recibo casi siempre una desagradable sorpresa, que el GPS tenía razón, que yo tenía que hacerle caso. Pues lo mismo sucede con nosotros cuando no obedecemos la voz del Espíritu Santo. Y aquí lo que habría que revisar, y cada uno de nosotros tiene que hacer su propio ejercicio, es ver qué me está diciendo el Espíritu Santo que no estoy atendiendo. ¿Qué me está diciendo el Señor que yo estoy dejando a un lado porque necesito cumplir esto? Porque, Señor, es que yo soy la que tengo que hacer aquello, Señor, es que yo soy la que tengo que ir o quiero o deseo en mi corazón hacer esto y tú me prometiste que me llevarías a grandes lugares y esto es, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Lo que no es de Dios no trae bendición, por más buena que parezca la oportunidad. En 2 Corintios 5:16, Pablo nos dice, así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. En Juan 8:16 dice, ustedes juzgan según criterios humanos. Estos son principios tomados de algunas versiones. O sea, pero el principio permanece inalterable, el de la palabra. En Marcos 7:8, ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. Hace unas semanas veíamos con el pastor Justiniano la religiosidad. Y para ser religioso no se necesita tirarse al piso y orar 3, 4, 5 veces. Para ser religioso se necesita sencillamente sacar de la ecuación de nuestra vida al Espíritu Santo y hacer las cosas conforme a lo que yo creo he entendido de la palabra, conforme a lo que yo creo es lo correcto. Primera de Corintios 3:3 dice, ¿acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? ¿O nos debe llevar a esto la palabra? Entonces, no consideremos a nada ni nadie según nuestros criterios humanos, no juzguemos según esos criterios, no olvidemos los mandamientos de Dios, dejemos y desechemos las tradiciones humanas y comportémonos según criterios divinos, los criterios del reino. Si aún alguno dijera, no sé cómo es esto de los criterios porque hay alguien nuevo aquí en la plataforma, pues muy sencillo, hay que ir a la palabra. Nuestra cultura espiritual diaria es presentar nuestro ser y hacer como un sacrificio vivo y un culto racional de adoración a nuestro Dios. Anoche oía el pastor Justiniano, ¿qué es más importante? ¿Hacer o rendirse a Dios? Entonces, conseguí yo que era más importante para mí rendirme a Dios. Pero eso no se hace tan fácil. Necesito que mi cultura humana, que mi cultura carnal muera, mengue, disminuya para yo poder rendirme a Dios.
Nuestra cultura espiritual es de adoración, o debe ser de adoración a Cristo, y implica muerte del yo carnal y no exaltar nuestros propios derechos y criterios. Aquí ya tenemos que dejarnos de teorías de chiquillos y dejar de pensar si es alabanza o adoración. Es que nosotros deberíamos ser adoración, porque nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, de nuestra boca debería salir adoración en todo nuestro hablar diario. No necesito una canción, no necesito algo que toque mis emociones para yo ser adoración, para yo dar adoración al único que merece adoración. En Romanos 12:1 nos enseña la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es algo así, yo me imagino a Pablo así como, por favor, se los pido, como decía mi mamá, por el amor de Dios, te lo pido, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que orar y adorar, alabar el nombre del Señor en espíritu y nuestra mente y con nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no nos gusta que el cuerpo sufra. Cuando llega una enfermedad, alguna situación, por supuesto que nuestra carne humana se duele, se siente, pero ya lo primero que pensamos algunos es que Dios me abandonó, es que esto no es de Dios. Y ciertamente cosas que no son de Dios y otras que sí son de Dios, pero sea lo que sea, recordemos que todo a los que amamos a Dios ayuda para bien y todo tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hacer o rendirnos? Hacer o buscar la voluntad de Dios. Que nuestro ser sea impregnado de esa voluntad. Nuestra cultura espiritual se basa en imitar a Cristo, o debería basarse. Y yo aquí les dejo una inquietud. ¿Cuánto cree usted que está imitando a Cristo? Diariamente, cuando cocina, cuando lava, cuando plancha, cuando maneja, cuando regaña a los chicos, cuando pelea con la esposa, con el esposo, cuando va al médico, cuando va a la pulpería. En todo lugar, cuánto estamos imitando a Cristo. Imitar no solamente creer que nos estamos pareciendo a Él como aquel que se ve en el espejo y luego deja de verse y se le olvida cómo estaba. Es dejarnos transformar por Él hasta que nos parezcamos cada vez más a Él y tengamos su cultura espiritual. La madurez espiritual de cristiano solamente va a venir cuando hay una verdadera conversión, cuando es transformada nuestra mente. Por eso Pablo nos habla de renovar nuestro pensamiento y es convertida a la cultura divina. Porque mientras nosotros sigamos trabajando con nuestra vieja cultura, es que yo soy así porque es que tuvieras, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi papá y todos son así. Es que en la iglesia donde yo nací, así era que se hacían las cosas. Eso yo lo oigo muchísimo porque a mí me toca recibir a los nuevos en un proceso y se oye muchísimo. Es que en mi iglesia se hacía así, es que yo estoy acostumbrada a hacerlo así, en mi familia se hacía así. O cortamos con eso o vamos a morir espiritualmente, no vamos a avanzar. La cultura espiritual es nuestra nueva herencia en Cristo Jesús, pero yo no puedo recibirla si todavía estoy aferrada a mi vieja cultura, que implica también mi vieja naturaleza, que implican también mis viejas costumbres. En Romanos 12:2, Pablo nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y yo pensaba que qué feo este término, no imiten, porque cuando uno imita algo, es que ni siquiera tiene la capacidad de ser uno mismo, sino que uno necesita imitar lo que está haciendo el otro. Y dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Lo que pasa es que muchas veces descubrí yo que lo hacía con mi fuerza. Y es que yo no puedo ni siquiera determinar los pensamientos que llegan a mi cabeza. Ellos llegan. Esto aquí es como un aeropuerto que va a llegar de todo. Pero lo que sí puedo determinar y sí puede determinar usted, mi hermano, es qué pensamiento o a qué pensamiento le va a dar cabida. Dice, hay que dejar que Dios nos transforme. Es un proceso que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, pero cuando lo hacemos en nuestras fuerzas o a nuestra manera o en nuestro tiempo, entonces nos atravesamos al proceso de Dios. Entorpecemos el proceso de Dios. Y dice él, entonces, cuando nuestra manera de pensar haya cambiado, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y a veces esta frase, y me duele decirlo, lo decimos como cliché. Sí, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero en fin, no la acepto. En fin, no la hago. En fin, no la pongo en práctica. Yo sé que es buena, que es agradable y perfecta,
pero no me da la gana de ponerla en práctica y busco las mil excusas para que no se ponga en práctica en mi vida la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque soy desobediente. ¿Por qué? Porque busco siempre motivos, argumentos y ojo, aquí estoy hablando de mí. Aquí no quisiera que ninguno se sienta, pero esta sí es regañona. No, 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 estoy hablando de mí. Busco las mil excusas para hacer conforme a mi propia opinión y olvido muchísimas veces que el Señor me dice, cuidado, no te fíes en tu propia opinión, no te fíes en tu propia prudencia, no te fíes en tus propios conocimientos, fíjate de Jehová. Dice el punto 5, nuestra cultura espiritual es, no vivan según el modelo de este mundo. O sea, ese es un no rotundo. Porque cuando nos damos el permiso de meter un piecito y un poquito más y un poquito más, terminamos con el barro hasta la frente. No vivan. No nos podemos dar el lujo, no nos podemos dar el permiso de estar coqueteando con el modelo ni la cultura de este mundo. Yo le pido al Señor, ayúdame a ser como José y salir corriendo aunque ahí quede mi ropa. Ayúdame siempre a no hacer las cosas por amor a ti, porque quiero agradar. El 6 es, mejor dejen que Dios cambie su vida. Y este me encanta porque va a ser Dios, va a ser el Espíritu Santo el que lo va a hacer en nosotros. Tenemos el ayudador. Entonces no hay que hacerlo solo, no hay que hacerlo con nuestra fuerza, ni tampoco hay que estarse matando con el mundo entero, hay que dejar que el Señor transforme y haga. En Romanos 12:2, Pablo nos recuerda, y dirán, bueno, pero es que esto está repetitivo. Sí, ¿y saben por qué lo repite tanto el material? Porque a nosotros se nos olvida con mucha facilidad. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Y esta versión dice, así podrán saber lo que Dios quiere. Si usted quiere saber lo que Dios quiere en su vida, entonces es necesario que dejemos que Él transforme nuestros pensamientos, que dejemos de darnos de sabiondo, de dárnoslos de profesionales, de eruditos, de con muchos años de experiencia, con mucha teología, y vayamos y busquemos en intimidad, en lo secreto, lo que Él quiere para nosotros. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Caemos en esto con mucha facilidad. Creemos que el hecho de que nos consideren simpáticos, que la comunidad nos ame, nos quiera muchísimo, eso es un gran logro. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué nos ama la comunidad? Porque hacemos obras de misericordia, gloria a Dios. Pero no porque vivimos o hacemos según lo que ellos hacen. No porque nuestras prácticas no nos diferencian de la comunidad, por el contrario. Y aquí hemos visto muchísimos ejemplos y a mí me encanta y les confieso, perdonen la expresión, se me caen las babas cuando veo lo que está haciendo la iglesia local, lo que está diciendo la iglesia en las provincias, llegando a la comunidad, asistiendo a la comunidad, marcando la diferencia, impactando positivamente la vida de esas personas. Y lo más importante, llevando el evangelio. Se me caen las babas. ¿Por qué? Porque le digo, Señor, eso fue lo que tú hiciste. Tú no te metiste en la sinagoga nada más y te quedaste ahí encerrado. Tú fuiste a los necesitados. Tú conocías las necesidades y ayúdanos y danos ese corazón, Señor, para nosotros también poder hacerlo. Nuestra cultura espiritual debe transformar nuestra vida a tal punto que deje ver y evaluar todo desde el punto de vista humano. A todo le metemos, vea, y si no, yo como abogada tengo que decirles que a todo le veo la parte legal. Quienes me conocen aquí saben, le busco la vuelta, le busco las 5 patas al gato. Y eso no está malo, pero estaría malo si eso prevalece o yo hago que prevalezca sobre lo que el Señor está diciendo. En el mundo espiritual las finanzas no cuadran. ¿Por qué? Porque tú tienes 2 panes y 3 peces y el Señor le da de alimentar a miles. En el mundo espiritual tampoco las reglas jurídicas son tal cual, porque el Señor dice que el que te hace mal, entonces tú no lo vas a denunciar, sino que lo vas a perdonar. Entonces, no puedo estar justificando, por más conocimiento que yo tenga, lo que el Señor quiere hacer, o mejor dicho, justificando lo que yo quiero hacer, sino que tengo que dejar que sea lo que Dios quiere hacer.
porque esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua debería haber pasado. Dice aquí, ha pasado. Ojalá podamos nosotros afirmarlo. No importa nuestros errores, ¿saben? Porque el Señor sabe que vamos a fallar. Él no se horroriza de ninguna de nuestras fallas. Él lo que quiere es que vayamos cada día y le presentemos esas fallas y que dejemos que Él trabaje en nosotros. Dice, una nueva vida ha comenzado. Esto está tomado de 2 Corintios 5:1. Jamás podremos vivir la vida en Cristo si nosotros dejamos pedacitos, vestigios de la vieja cultura en nosotros. Jamás. No se puede. Es incompatible, porque siempre la cultura humana, la vieja cultura, va a tratar de sobresalir, de imponerse. Y en 2 Corintios 5:16-17, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Yo le pregunto, ¿qué tan diferente estamos pensando ahora? ¿Qué tan diferente estamos predicándolo ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿O solamente lo conocemos desde el punto de vista humano? Esa historia tan bonita de que vino, se hizo hombre, siendo Dios, y murió por nosotros, y resucitó al tercer día, y empoderó a muchos, y los mandó a que predicaran, los bautizaran, y todo aquello, y que viene un día. ¿Eso para mí es solo historia, como lo es para muchos? ¿O eso de verdad representa algo en mi vida? Eso representa que cada día cuando yo me levanto con la esperanza de que el Señor viene por mí, que viene por su iglesia. Eso me hace pensar cada día que yo tengo que ser intencional y, como dice el pastor Ricardo, no salir a evangelizar, sino evangelizar cuando salimos. Eso hace que se vea la diferencia en mí, o con qué facilidad dejo que sean mis emociones las que se imponen. Nuestra cultura espiritual demanda, lo que dice aquí Pablo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nuestra cultura espiritual se ha debilitado mucho por la tendencia humana, ya lo hemos dicho, que tenemos de copiar mucho a los demás y no a Jesús. Vea, a mí me impresiona. Y perdón, yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero sobre todo pasa en las generaciones más jóvenes, que sale un pastor en internet muy famoso llevando camisitas cortas, entonces ya vemos a todos los pastores con las camisas aquí cortitas. Que sale un pastor que se quiere rejuvenecer usando tenis y jean, y ya todos los pastores quieren usar tenis y jean como ese pastor. Y no hay problema si usa la camisa corta o si usa jean. Si ese realmente es su forma, si eso es su estilo, si así se siente libre para predicar la palabra. Pero qué triste cuando lo hacemos porque queremos seguir la tendencia humana incluso en las iglesias. Porque déjenme decirles una cosa, y yo creo que no es un secreto para nadie. Las iglesias tienen una cultura. Los que nos denominamos cristianos tenemos una cultura. Y si usted no lo cree, salga y pregúntele a la gente cómo se visten los cristianos. Pregúntele cómo caminan los cristianos. Y por eso mucha gente llega disfrazada a nuestras iglesias, vistiendo, caminando y haciendo como si fuera cristiano, y nos engañan, porque no es lo que está afuera, es lo que está dentro de nosotros. Es la manera en que realmente nos comportamos con nosotros. Es la manera en que realmente, aún en los momentos más difíciles, nosotros sujetamos nuestra lengua y no andamos ofendiendo a la gente, no andamos murmurando, no andamos criticando, no andamos diciéndoles, pobrecito yo, cómo sufro, o mira qué carga yo. Es lo que hay en nuestro corazón, y por eso nos dice el Señor, perdón, dice Pablo a la iglesia en ese momento y a nosotros, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto a mí me para los pelos. Yo no puedo decirle a nadie ahorita que sea imitadora mía. Primero, no me corresponde. Después, qué vergüenza que sea imitadora de Jesús. Pero Pablo tenía una tan alta conciencia, estaba tan claro, sus principios estaban tan ceñidos, tan arraigados en la palabra del Señor, que él tenía la autoridad para decir, sed imitadores de mí. Wow, me quito el sombrero. Muchas veces nosotros queremos tener lo que otros tienen, pero no queremos tener lo que Jesús tiene. Jesús tuvo gloria, ¿cuándo? Cuando anduvo en la tierra, no. Fue despreciado, todos sabemos la historia. Jesús tuvo gloria cuando obedeció a lo sumo y entonces dejó que el Señor, que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces vino y cumplió su propósito en esta tierra, no antes.
pero nosotros queremos tener lo que el Señor tuvo después de que obedeció, pero no antes de que obedeció. No queremos que nos vean feo, no queremos que nos rechacen, no queremos sentirnos mal, no queremos que nada malo nos suceda, no queremos, somos como una porcelanita, somos como una florcita que ni con el pétalo, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces somos así, y me incluyo yo ahí. En Jeremías 15:19 nos dice el Señor, por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré, de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El Señor nos va a restaurar, pero necesita que nos convirtamos. Y necesita que para que podamos estar delante de Él, entonces nos convirtamos y seamos restaurados. Pero tenemos que sacar lo vil que hay en nosotros para que nosotros podamos llevar con dignidad ese ministerio de poder ser portadores de su gloria. Nuestra cultura espiritual nos dice, nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que ellos tienen. Es que es el cielo el que nos da la definición de bienestar y prosperidad. Recuerden que el Señor nos dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo lo he vencido. Estamos viviendo en el bienestar, es más, estamos amarrados a la silla del bienestar de este mundo. Queremos prosperidad, queremos nombre, queremos fama. Y la verdad es que eso contamina nuestra cultura espiritual. Son corrientes meramente humanas. Bienestar, prosperidad y éxito viene de hacer la voluntad del Padre, no de hacer mi voluntad. Bienestar, prosperidad y éxito está en vivir una vida conforme al propósito de Dios y cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados. Si de algo nosotros tenemos que gloriarnos en esta vida es de conocer al único y verdadero Dios. Dice aquí en Esdras 9:12, no busquen el bienestar y la prosperidad que ellos tienen para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego la dejen por herencia a sus descendencias por siempre. El Señor siempre nos habla de cómo impacta lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestra descendencia. Quiero pedirles que en este momento inclinen su rostro y oremos. Amado Señor, Padre, yo no sé qué estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, pero sí sé que la buena obra que comenzaste la vas a perfeccionar. Señor, yo no sé cómo se consiguen ellos, yo no sé qué anhelos tienen puestos delante de ti, no sé qué situaciones están atravesando, pero tú, Espíritu Santo, que intercedes por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, sí lo conoces. Tú sí sabes qué hay en nuestra mente y en nuestra boca, aunque nuestras palabras todavía no sean dichas, Señor. Tú sí sabes de que tenemos necesidad, Padre. Tú sí sabes cuáles son nuestras dolencias, nuestros temores, Señor, nuestras angustias, nuestras dificultades, Señor. Pero sea lo que sea, Padre, quiero que pedirte junto con mis hermanos que tú nos ayudes a llevarlo ante ti, Señor. A este trono, Señor, que por gracia, Señor, tú nos has dado acceso, Padre. En ese trono donde recibimos no solamente amor y misericordia, sino también el oportuno socorro, Señor, para cada necesidad. Yo quiero pedirte, Padre, que seas tú trabajando y sabemos que no te vas a cansar, Padre, pero queremos sentir, queremos ver lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Quiero pedirte que tú unjas a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los tienes de tu favor, que tú los tienes de tu unción, Señor, que sea una unción renovada para ellos, Señor, que tú renueves su visión, Padre, y que cualquier vestigio de nuestra cultura humana, de nuestra vieja cultura, de nuestra vieja manera de vivir, Señor, podamos rendirla a ti, Señor, podamos entregarla a ti, Señor, y que podamos entregarte los derechos que te corresponden en nuestra vida, Señor, en nuestro ser y en nuestro hacer, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, pastor. Padre, gracias por este día maravilloso, donde tú vienes para transformar nuestro corazón, para transformar nuestro carácter, para transformar nuestra cultura. Señor, gracias por esta enseñanza de este día, que no tan solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, que vivamos vidas rendidas como nos enseña el apóstol Pablo,
que vayamos a ese altar del sacrificio y que nos presentemos como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a ti. Que en este día, Señor, seamos una ofrenda de olor fragante a ti, Dios Todopoderoso. Por eso el símil de la ofrenda del sacrificio, esa ofrenda que era del todo quemada, no quedaba absolutamente nada, Señor. Debe ser el reflejo de nuestra vida de adoración. Cuando nos depositamos en ti, cuando te permitimos a ti, Señor, que tú hagas como tú quieres, que tú nos ministres, que tú nos toques, que tú nos llenes de ti, Señor, que tú traigas, Dios, esos cambios significativos a nuestra vida, que tú puedas, Señor, operar en nosotros, que puedas edificar nuestro ser para luego hacer. Padre, que tengamos cimientos firmes, cimientos profundos en nuestra vida espiritual, que podamos tener esa cultura espiritual forjada, formada en nosotros, que cada día podamos parecernos más a ti, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que hoy seamos cincelados para parecernos a Jesús en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Jesús, haz una obra transformadora en nosotros. Que en este día tú nos prepares, nos ministres, nos toques, nos transformes, que pueda haber fuego en nuestras vidas, que podamos ser ministrados, que podamos ser gobernados por tu Espíritu Santo, que tú puedas fluir naturalmente en nosotros. Señor nuestro, gracias. En este día, Señor, no estamos delante de ti para que nos capacites para hacer, sino para que nos capacites para ser. Señor, queremos ser como tú quieres, no como nosotros queremos. Queremos que tú, Señor, gobiernes mente, alma, corazón, que tú gobiernes cada área de nuestra vida, que podamos conducirnos a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, avivamiento es despertar a la vida del Espíritu. Avivamiento es despertar a tu voluntad, a tus propósitos. Señor, aprender a vivir en tu reino. Cuando decimos, venga a tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Venga a tu reino. Venga a tu reino, Señor. Cuando todos vivimos conscientes de tu reino, todas las cosas están resueltas. Todo está caminando, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. Que en este día, Señor, cada uno de nosotros tenga un encuentro con tu reino, con tu gobierno. Señor, que refleje tu gobierno en su vida. Padre, que traigas un despertar espiritual poderoso, que parte de nuestra cultura es la humillación. Parte de nuestra cultura es el arrepentimiento.
Señor, hoy nos arrepentimos de tomar decisiones apresuradas, equivocadas. Hoy, Señor, nos arrepentimos de hacer lo que nosotros queremos y no lo que tú quieres. Señor, hoy nos arrepentimos de no permitir a tu Espíritu Santo tomar el control de todo, de nuestras vidas, de la iglesia. Oh Señor, hoy vivimos vidas sometidas a ti. Aprendemos, Señor, la disciplina de sometimiento, de entrega, de sacrificio. En este día, Señor, aprendemos a entregarnos absolutamente a ti. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, glorifícate de una manera especial, maravillosa. Señor, que no tengamos obediencia parcial, sino total. Que en este día nuestras vidas estén enfocadas en esa obediencia total y no en esa obediencia parcial. Perdónanos por obedecerte parcialmente. Perdónanos, Señor, por hacer a medias las cosas. Perdónanos por no ser excelentes. Señor, perdónanos por no entregarte todo en nuestra vida. Pero en este día estamos delante de ti. Estamos delante de ti, hambrientos de ti, necesitados de ti, urgidos de ti, Señor, para que tú hagas como tú quieres. Señor, te damos permiso para que hagas como tú quieres, no como nosotros queremos. Señor, que sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad en nosotros y ministranos en este día. Ministra el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Ministra nuestras vidas, Señor, y enciende el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, ponemos delante de ti esta iniciativa global que trata de unir a cada iglesia local. Esta iniciativa global del MM33, donde hacemos tu mandato, nuestra misión. Tu mandato se convierte en nuestra misión de vida, en nuestra misión institucional, en nuestra misión ministerial. Señor nuestro, tu mandato, nuestra misión, tu mandato, nuestra misión. Señor, que esta iniciativa prospere en cada iglesia local, que cada pastor se abra, Señor, a esta iniciativa global que trata de unir esfuerzos, Señor, que trata de mirar hacia el frente, que trata de mirar la gran cosecha que tú has preparado, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que la iglesia sea movilizada, Señor, que la iglesia esté en la calle, en los parques, en los trabajos, en los lugares diferentes. Señor, que hagamos iglesia en cada momento de nuestra vida. Padre, que seamos testigos, así como le dijiste a Pablo, no calles, porque tengo mucho pueblo en este lugar, en esta ciudad. Padre, que nosotros no callemos, que nosotros no seamos silenciados, Señor nuestro, por lo que ocurre a nuestro derredor. En este día, Señor, permite que la iglesia sea movilizada, que la iglesia, Señor, sea establecida. Padre Santo, nuevas iglesias surjan, nuevos obreros, Señor, obreros laicos,
sean comprometidos y consagrados para la tarea que tú tienes por delante. Señor, levanta ese movimiento de obreros laicos, Señor, para plantar nuevas iglesias. Queremos ver nuevas iglesias surgir. Padre, rompe ese paradigma que para plantar una iglesia se necesita un edificio. Rompe ese paradigma, Señor, para levantar una iglesia se necesitan personas, Señor, y las personas están allí esperándonos. Señor, que nos atrevamos a buscar esas personas, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, que en este día, que los hermanos, las hermanas sean movilizadas para plantar nuevas iglesias. Padre Santo, queremos ver un movimiento de plantación de iglesias en toda nuestra nación. Padre Santo, que haya una saturación en nuestra nación de iglesias. Queremos ver un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Queremos ver familias enteras congregándose, Señor, consagrándose a ti. Padre Santo, danos familias enteras que se conviertan a ti, el único Dios verdadero. Danos familias enteras que podamos ministrar, Señor, para que la gloria tuya resplandezca en sus vidas. Padre, te lo pedimos en este día, que tu gloria resplandezca en sus corazones, en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo venimos pidiendo en este día. Mueve tu mano poderosa, Señor nuestro, mueve tu mano poderosa. Queremos ver tu gloria manifestarse. Queremos ver tu poder manifestarse, Señor nuestro. Queremos ver a tu Espíritu Santo operando a través de nosotros los dones espirituales, porque los dones son del Espíritu, Señor, no son del uso exclusivo de una persona. Cuando estamos llenos de tu Espíritu Santo hace fluir esos dones, Señor. Haga que esos dones operen maravillosamente y el mundo pueda ver milagros, señales, prodigios, maravillas. Padre, el mundo necesita ver un evangelio de poder, necesita ver un evangelio, Señor, de señales, de prodigios, de milagros, de maravillas. Hemos declarado este año 2022 el año de la proclamación y la demostración, donde queremos ver la proclamación del evangelio, Señor, en todas partes, a toda criatura, en todo lugar, Señor, pero también queremos ver la demostración del poder. Señor, el evangelio fue desatado con poder. Pablo dice que no fue a ellos a predicarles con la vana sabiduría, sino con demostraciones en el poder del Espíritu Santo. Señor, que cada creyente pueda predicar el evangelio con demostración del poder del Espíritu Santo. En este día te lo pedimos, Dios nuestro, que haya un mover sobrenatural, que las aguas del Espíritu se agiten, Señor, y que podamos ver una manifestación gloriosa en nuestra nación, señales, prodigios, milagros, maravillas, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te lo pedimos, Dios nuestro. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Trae aceleramiento a la predicación del evangelio. Tu palabra dice en el Salmo 135:5 que Jehová es Dios poderoso,
Y dice el versículo 6, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace en el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos. Señor, tú todo lo que quieres lo haces y queremos ser receptores de esa gracia divina que tú estás derramando en este tiempo sobre tu iglesia para traer aceleramiento. Padre, trae aceleramiento de lo que tú quieres hacer, porque tú eres el hacedor. Señor, tú eres el hacedor. Lo creemos y lo proclamamos. Tú eres el hacedor. Tú eres el que quieres, Señor, moverte grandemente en medio de nosotros. Señor, estamos confiando en ti, estamos proclamando tu nombre en este día. Señor, trae visitaciones poderosas de tu Espíritu Santo sobre la tierra en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, yo bendigo por la autoridad que tú me has conferido la vida de estos hombres y estas mujeres, amados y amadas. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. El Señor les bendiga con las fuentes de arriba de los cielos y les bendiga con las fuentes debajo de la tierra. El Señor haga bendecir y prosperar todo lo que hacen. Yo declaro en esta mañana que ustedes son una bendición en la ciudad y una bendición en el campo. Declaro en este día que son benditos al salir y benditos al entrar. Declaro en este día lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de ustedes, que son como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Yo los bendigo y declaro que el favor, la bendición y la gracia de Dios está sobre ustedes. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Les amamos y les apreciamos. Que tengan un día maravilloso.